El trágico final de los faraones más misteriosos de Egipto, explicado en pocos minutos. 1. Akenatón. Akenatón entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Fue el faraón que intentó cambiar el corazón religioso de Egipto, elevando el culto a Atón por encima de los antiguos dioses. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que su revolución no solo fue espiritual. También golpeó templos, sacerdotes, tradiciones y equilibrios políticos que llevaban siglos sosteniendo el reino. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso, Akenatón funciona como advertencia. El hombre que quiso borrar a los dioses antiguos terminó siendo casi borrado por sus sucesores. Su memoria fue atacada como si Egipto quisiera despertar de una pesadilla. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 2. Tutankamón. Tutankamón entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Fue el joven faraón que heredó un reino herido por la revolución religiosa de Akenatón. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que su fama moderna viene de una tumba intacta, pero su vida real fue breve, frágil y llena de preguntas sobre enfermedad, poder y manipulación cortesana. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso Tutankamón funciona como advertencia. Su muerte temprana convirtió a un rey menor en el rostro más famoso del Egipto antiguo. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. Ahora, antes de continuar, si te gusta entender el lado más oscuro de la historia sin rodeos, deja tu like y suscríbete al canal. Eso ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas. Sigamos. 3. Hatshepsut. Hatshepsut entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Fue una mujer que gobernó como faraón y se presentó con símbolos de autoridad tradicionalmente masculinos. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que después de su muerte, parte de su imagen fue atacada, como si alguien quisiera corregir el recuerdo de una mujer que había ocupado demasiado espacio en la historia. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso Hatshepsut funciona como advertencia. Su final no fue solo biológico, fue una lucha contra el olvido. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil,
más ambiciosa o más brutal. 4. Ramsés el II. Ramsés el II entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Fue uno de los faraones más poderosos y longevos de Egipto, constructor, guerrero y maestro de propaganda real. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que su grandeza fue tan enorme que después de él resultó difícil para Egipto sostener la misma imagen de poder. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso, Ramsés el II funciona como advertencia. Su cuerpo sobrevivió como momia, pero su imperio no pudo conservar eternamente el brillo que él había proyectado. No es solamente pasado, es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 5. Seti el I. Seti el I entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Fue un faraón guerrero y constructor, recordado por una de las tumbas más impresionantes del Valle de los Reyes. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que la belleza de su tumba contrasta con la obsesión egipcia por proteger el cuerpo y el nombre contra ladrones, tiempo y olvido. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso, Seti el I funciona como advertencia. Su monumento sobrevivió como una obra maestra, pero también como prueba de que ni el arte más sagrado queda completamente a salvo. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 6. Amenhotep el III. Amenhotep el III entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Gobernó un Egipto rico, diplomático y lleno de esplendor antes de la crisis religiosa de su hijo. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que su final está rodeado por la sensación de que el brillo de una edad dorada escondía tensiones que explotarían después. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso, Amenhotep el III funciona como advertencia. Su reinado parece magnífico, pero también funciona como la calma antes de una ruptura espiritual. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 7. Smenkhkare. Smenkhkare entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Es uno de los nombres más enredados del período de Amarna, asociado a sucesión incierta y debates sobre identidad. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio.
siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que su misterio existe porque las fuentes son fragmentarias, los nombres se superponen y la corte de Amarna parece haber dejado más sombras que respuestas. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso, Smenkhkare funciona como advertencia. Su casi desaparición muestra que algunos faraones no caen con ruido, sino con confusión. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 8. Agenamun o Neferneferuaton. Agenamun o Neferneferuaton entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Representa uno de los enigmas más complejos del final de Amarna, donde género, poder y nombres reales se mezclan. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que la posibilidad de una figura femenina gobernando en medio del colapso religioso vuelve el período aún más inquietante. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso, Agenamun o Neferneferuaton funciona como advertencia. Su rastro incompleto parece una puerta medio cerrada en la historia egipcia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 9. Ramses el III. Ramses el III entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Fue el último gran faraón del Imperio Nuevo y enfrentó invasiones, crisis económicas y conspiraciones internas. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que un complot dentro del harén real pudo haber terminado con su vida, mostrando que ni el palacio era seguro para el rey. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso, Ramses el III funciona como advertencia. Su muerte revela que un faraón podía vencer enemigos externos y aún así caer por intrigas de su propia casa. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 10. Psamético el III. Psamético el III entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Fue el faraón que enfrentó la conquista persa cuando Egipto ya no tenía la fuerza de sus grandes épocas. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que su derrota ante Cambises marcó el fin de una independencia que había definido a Egipto durante siglos.
La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Por eso Psamético el III funciona como advertencia. Su final es trágico, porque representa a un rey viendo caer no solo su trono, sino una civilización entera ante otro imperio. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 10 historias, 10 formas de mirar el lado oscuro del pasado. Algunas terminaron con muerte, otras con silencio, otras con ruinas, miedo o memoria rota. Pero el patrón es claro. La historia no está hecha solo de grandes nombres y fechas, también está hecha de consecuencias, de decisiones que parecían útiles en su momento y que después se convirtieron en tragedia. Si este video te ayudó a entender mejor el destino trágico de los faraones, compártelo con alguien que también ame la historia. Deja tu like y suscríbete para ver más relatos del pasado. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.